Muy buenos días, inversores. ¿Cómo estáis? Venga, vamos aquí al lío. Vamos directamente a ver exactamente qué es esto del mundo de la inversión. ¿Vale? He hecho he hecho un breve organigrama, un breve esquema para poder tener, en principio hoy y luego también para hacer un seguimiento de las diferentes fases de formación. ¿Vale? Venga. La parte de técnica, o el técnico, la parte de análisis técnico, dentro de lo que es el mundo de la inversión. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de comprar acciones para permanecer. Normalmente los ciclos de inversión son 5, 8, 10, 12 años. ¿Vale? A ver, 5 años o 8 años o entre 10 y 12 años. Estos suelen ser los ciclos naturales para un inversor a largo, no a largo, o sea, no a muy largo plazo. No el que quiere permanecer 25 o 30 años en el mercado porque es accionista de la compañía, sino del inversor trader que lo que pretende es coger ciclos. ¿Por qué? Porque sabe que las empresas con los años cambian, más en los tiempos modernos que todo cambia mucho más deprisa, y sabe que si yo tengo una empresa que me da toda la confianza, que la tengo perfectamente estudiada, Uh, y en estos momentos tiene un core, o sea, el core es las personas en el consejo de administración que son las que realmente dirigen la empresa, son las que le dan las órdenes al consejero delegado o al director general de lo que tiene que conseguir, de lo que tiene que obtener. Si es un core, si es un consejo de administración de una empresa sólida que lleva muchos años, aunque haya habido cambios generacionales, no suele haber cambios en la forma, en el matiz, en la forma de entender el mercado. ¿Vale? Por lo tanto, si yo me he estudiado una empresa y me ha dado confianza, por ejemplo, porque he mirado las diferentes grandes crisis, cómo se ha comportado esta empresa, y he visto que ya habían provisionado para poder seguir dando dividendos, incluso en los momentos más duros de las situaciones de crisis económica, obviamente ya me empieza a merecer bastante respeto este consejo. Si además veo que tienen un crecimiento continuo por encima del 2%, que es el crecimiento natural de la inflación aproximadamente, también ya me da a entender que estamos hablando de un equipo gestor, de un equipo de consejo de administración que sabe perfectamente lo que hace y que se mantiene o mantiene la compañía en la buena línea. Vale, ¿qué es lo que ocurre si ahora de golpe porrazo hay un cambio importante en el core de esta empresa? ¿Qué es un cambio importante? Pues que entra alguien, por ejemplo, con fuerza, haciendo una OPA o haciendo, incluso sin llegar a ser una OPA, incorporándose con más del 10%, que va a precisar de la aprobación de la asamblea de accionistas. Pero que dentro de un proceso de un año, esta empresa puede entrar. ¿O qué ocurre si sin ser el 10% es una empresa muy grande y donde el accionista máximo, por ejemplo, tiene solo un 7 o un 8%, entra alguien con un 5%? Obviamente, la persona que entra lo que intenta es conseguir siempre el control. O es un banco de inversión o es un Warren Buffett que entra porque formas parte del holding y entra para formar parte del consejo de la empresa, pero permite la gestión porque ya se está gestionando de una forma correcta, o lo normal, si por ejemplo es BlackRock la que entra, o Vanguard, que lo que pretendan es precisamente coger el control. ¿Por qué? Porque si cogen el control, ellos a corto plazo le pueden sacar un beneficio mucho más importante de esta empresa, a lo mejor rompiéndola por partes y vendiéndola. Sí, sí, tal como suena. ¿Qué ocurre? Claro, si yo veo esto, que entra alguien que no sé exactamente lo que va a hacer, pero que entra alguien a coger el control, ¿qué es lo que ocurre? Aquella compañía que yo había estudiado en profundidad y que me daba mucha seguridad y muchas garantías, de golpe porrazo ya no existe. ¿Por qué? Porque ha entrado un nuevo grupo
que está haciendo artimañas para hacerse en un corto plazo con el control de la compañía y dirigirla a su manera y con sus intereses. A lo mejor resulta que esta gente que entra lo van a hacer mejor porque van a hacer una fusión o van a comprar una empresa competidora y se van a convertir. A lo mejor sí, o a lo mejor es lo contrario. A lo mejor lo compra porque ya han comprado otra empresa en la que están mucho más bien posicionados y han preparado que la otra empresa, aunque a lo mejor sea menor, es la que haga la oferta de OPA o la que haga la oferta de fusión por absorción. Porque si yo ya tengo el control de esta, al final lo voy a conseguir. Por lo tanto, fijaros cuántos matices entran o qué es exactamente lo que un inversor tiene que vigilar dentro de su cartera. ¿Esto es complicado? No, esto es muy fácil. Cuando yo soy accionista de una empresa, es igual que sea accionista para permanecer en ella un año o para permanecer en ella 12 años o para permanecer en ella 25 años. Si yo estoy registrado como accionista de esta empresa, yo recibo todo tipo de documentación. Yo recibo la memoria de la empresa, yo recibo las actas de las asambleas, aunque yo, por ejemplo, no forme parte de la asamblea, que es una empresa muy grande, que solo hay un grupo de compromisarios, pero yo recibo las actas, yo recibo todo tipo de información. Lo único que tengo que hacer, sencillamente, es leerme esta información, dedicarle unas horas cada X años a esta empresa, o cada año, para saber que no hay ningún cambio, no hay ningún nubarrón en el horizonte que me haga a mí tomar algún tipo de decisión. ¿Vale? O sea, esto es lo que es el mundo de la inversión. Ya lo explicaba precisamente en la parte de técnico del Teams que hemos hecho esta mañana. El inversor normalmente lo que busca, este inversor, el que va para 5, 8 o 10 o 12 años, lo que busca exactamente es el dividendo. No le preocupa absolutamente nada el beneficio especulativo. Es conocedor perfectamente de cómo es el mercado financiero, es conocedor perfectamente de que el mercado se mueve con impulso, corrección, pero alguien que va a permanecer 10 o 12 años dentro de una compañía, imaginaros que en 10, 12 años hay un movimiento de crecimiento, no sé, del 80%, del 90%. No, porque llegó en un momento que crecía al 140%, pero claro, ahora estamos haciendo corrección. Claro, y ahora resulta que independientemente de la valoración de la compañía en el mercado, yo veo que a nivel económico, a nivel de modelo de negocio, el ciclo de esta compañía ha cambiado. Por lo tanto, cuando yo decido salir de la compañía, porque creo que ya han amortizado más que de sobra el modelo de negocio y no tienen modelos de negocio nuevos que puedan cubrir en un futuro el volumen de negocio que tenían hasta ahora, es cuando es el momento de salir. Y esto es lo que habla de aquellos ciclos que os estaba explicando de 5, 8 o 10 o 12 años. Por lo tanto, cuando yo desde un punto de vista de información interna de la compañía decido salir del mercado, a lo mejor resulta que estoy un 30%, un 40% más bajo del punto máximo álgido que había cogido en cierto momento la valoración. Pero yo no lo he tenido nunca en cuenta. Mi único problema como inversor es que en el momento en que yo decida salir, no pierda dinero especulativo. Dicho de otra manera, que cuando yo decida salir del mercado porque entiendo que ha acabado el ciclo de esta empresa para mi cartera, en aquel momento yo esté más arriba, o sea, el precio esté más arriba que cuando yo entré. O encima todavía está un 60, un 70, un 80, un 90% más arriba. Perfecto. Dividido entre 12 años voy a sacar una rentabilidad extraordinaria especulativa no esperada, tan alta, en torno a un 5, a un 6, un 7% adicional, ¿vale? Con lo cual, soy lo que se podría denominar el inversor perfecto. El inversor que consigue de una forma muy sólida, sin estar constantemente en los mercados, sino teniendo una cartera y solo vigilando mi cartera,
consigo sacar un 12, un 13, un 14% de media de mi inversión al año. Esto es lo que es ser inversor. Y ser trader de contado. Ser trader de contado, no os equivoquéis. Los que vengáis del mundo de traders de derivados, segurísimo que vais a tener una situación errónea como concepto. Un trader de contado es alguien que tiene una cartera donde también el peso más importante de su cartera va a ser el dividendo. O sea, no, dicho de otra manera, para ir directos al asunto y que no os liéis, un trader de contado no va a buscar solo movimientos especulativos en empresas tecnológicas de comunicación o de biotech, ni muchísimo menos. Un trader de contado sencillamente es alguien que dice, yo no quiero tener un ciclo de inversión tan alto, de 5, 8 o 11 años, así es entre 10 o 12, sino que quiero tener un ciclo mucho más bajo. Yo quiero que, en vez de que sea el dividendo la parte importante de mi beneficio, quiero que el dividendo sea el complemento. Pero claro que quiero que sea el complemento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a poner por delante el beneficio especulativo que yo pueda alcanzar dentro de unos ciclos entre aproximadamente 1 año y 2 años. Para hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Yo sí voy a tener un seguimiento de mi gráfico y en vez de estar haciendo un seguimiento con gráfico mensual para dejar que el precio corra, para dejar que el precio corrija durante 1 año con una zona de corrección de mensual y que luego vuelva a hacer un nuevo impulso y esté 1 año y medio o 2 en un nuevo impulso y luego otra pequeña corrección y luego otro año y medio, 2 o 3 o 4 en otro impulso. Esto es lo que hace el inversor. El trader de contado lo que va a hacer es va a intentar buscar movimientos especulativos entre 1 y 2 años utilizando un gráfico semanal. Pero esto no quiere decir que la colección de acciones que él utilice sean solo las de alta volatilidad. ¿Por qué motivo? Porque las empresas de alta volatilidad también son empresas de altísimo riesgo. A más volatilidad, más riesgo. Es más, lo que mide el riesgo de cualquier activo siempre es la volatilidad. Siempre. ¿Vale? Explicado esto para situaros claramente quién es quién y dónde estoy, vamos a ver ahora exactamente en qué consiste, qué es lo que tengo que aprender para ser yo realmente un inversor o un trader de contado. La parte que tengo que aprender de técnico en la inversión o trading de contado es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque realmente tengo que saber analizar. Relativamente sencillo. Voy a buscar solo oportunidades claras de inversión. Voy a buscar solo acciones que hayan hecho una corrección realmente importante. Y que yo empiece a tener claro de qué han hecho suelo. Estoy hablando de contado, no estoy hablando ahora en ningún momento de trader profesional, ¿eh? Estoy hablando de contado. ¿Qué ocurrirá? Yo no tengo ninguna prisa. Que baje todo el tiempo que le dé la gana. Años. ¿Dónde voy a empezar a buscar yo mi posible validación? Cuando el precio, y fijaros bien, es igual que sea inversor o que sea trader de contado, que luego el seguimiento lo voy a hacer con un gráfico semanal. Es exactamente igual. La validación la voy a buscar cuando el precio supere claramente, que se aparte de forma importante por encima de la zona de corrección y de la zona de genial de gráfico mensual y luego baje a hacerle un pullback y luego rebote en la zona de pullback y luego sí, cuando ya vea que ha rebotado con fuerza, luego voy a bajar a gráfico semanal, si soy un trader de contado, para buscar una entrada con la primera vela de fuerza de semanal después de que en mensual haya hecho todo esto. Nunca antes. Nunca antes. No voy a bajar para nada de gráfico mensual hasta que sea el momento, o sea, las últimas 3 o 4 semanas, hasta que me dé realmente la primera vela de fuerza que me permita entrar a mercado. Por lo tanto, técnicamente
es muy fácil. La validación es algo muy fácil. Son prácticamente 3 movimientos. No voy a buscar ningún tipo de especulación, no voy a intentar entrar antes de... No voy a hacer absolutamente nada. Me voy a esperar en mensual a que me rompa, a la que esté 2, 3, 4, 5, 6 meses por encima de la Genial. Luego hará una corrección, segurísimo. Cuando haga la corrección y me haga el pullback encima de la zona de la Genial, y luego vuelva a rebotar 2 o 3 meses más, normalmente, mientras llega, hace el pullback, toca, sí, no, reboto, no reboto, a partir de entonces es cuando voy a abrir por primera vez, sin dejar de mirar la de mensual, el gráfico de semanal para buscar el punto de entrada. ¿Qué más tengo que saber hacer a nivel técnico? ¿Qué dices que es muy fácil? Obviamente, antes de todo esto, cuando estoy esperando precisamente la validación, cuando ya he mirado todo lo demás y he dedicado todo el tiempo del mundo, voy a hacer el estudio. ¿Qué es hacer el estudio? Voy a colocar las diferentes cotas históricas en trimestral, ajustando en semanal. Ya está. No voy a colocar ninguna cota más. ¿Vas a colocar alguna cota de corto plazo? Quizá, con una línea muy fina, solo para tenerlo en cuenta si es muy evidente lo que estoy viendo cuando hago el estudio de cotas. ¿Y qué más vas a hacer? Voy a proyectar. Voy a utilizar un Fibonacci de extensión de Fibonacci para proyectar, dependiendo del tipo de activo que sea, voy a proyectar para poner una elipse en una zona determinada. Esto es todo, absolutamente todo lo que voy a hacer a nivel técnico para ser un inversor. Como podéis ver, es muy, muy, muy fácil. ¿Qué es exactamente lo que busco con esta manera de actuar a nivel técnico? Pues lo que busco exactamente con esta manera de actuar es no equivocarme. Es tener una muy buena entrada, una entrada temprana, pero sobre todo, no estoy actuando como trader profesional. A lo mejor el trader profesional ha comprado de 20 a 36 y yo voy a comprar en 45. Pero sigue siendo una gran entrada dentro de lo que es gráfico mensual porque tengo un importante desarrollo por delante. Por lo tanto, a partir de aquí es cuando voy a proyectar para saber qué zona que coincida normalmente con una cota histórica dentro de la zona que proyecto y marco la elipse, es la zona más probable donde yo tenga que poner alarmas. Ni take profit ni nada. Donde yo tenga que poner alarmas. No hay prisa para salir. Por lo tanto, lo único que quiero es poner alarmas para que me avise o cuando se acerque o cuando llegue a la zona que yo he previsto. ¿Vale? O sea, esto es todo lo que hay que hacer a nivel técnico para ser un inversor o un trader de contado. Venga, ¿qué más tengo que hacer? Obviamente hay muchísimo más trabajo para ser un inversor. Tengo que tener muy claro lo que es un análisis global internacional. Yo jamás puedo comprar acciones de ningún mercado que no conozca perfectamente aquella bolsa. ¿Qué significa conocer aquella bolsa? Significa que tengo que saber cuáles son las regulaciones, cuáles son las normas que hay en aquella bolsa. Por ejemplo, en el Shenzhen o en el Shanghai 50 son dos bolsas muy importantes de China. Yo como extranjero puedo comprar, sí que puedo comprar, pero mi capital máximo dentro de aquella bolsa nunca puede ser superior a 5 millones de dólares. ¿Qué significa? Que si yo compro 4 millones y en cierto momento estoy ganando dinero y estoy ganando 5 millones y aún me falta un 8% o un 10% para llegar a mi zona objetivo, pero yo ya he llegado a los 5 millones, aquella bolsa me va a cerrar todas las operaciones. ¿Por qué? Porque es la norma de aquella bolsa. Por lo tanto, obviamente yo esto lo tengo que saber. Yo tengo que saber que si compro acciones en la bolsa italiana, me van a cobrar un plus. ¿Por qué? Porque hay un plus adicional por comprar acciones en la bolsa italiana. Yo este tipo de cosas, antes de comprar en una bolsa que no conozco, lo tengo que conocer. ¿Esto es difícil?
No, no es difícil. En la web de cada una de estas bolsas existe un apartado con todas las regulaciones de aquella bolsa, tanto para los inversores nacionales como para los inversores foráneos. Lo único que tengo que hacer es enterarme de exactamente cuáles son estas regulaciones. Nada más. Y esto lo tengo que hacer una vez en la vida. Porque estamos exactamente igual. Igual que cuando yo soy accionista. Resulta que recibo información de la empresa de la que yo soy accionista de forma metódica y regular. Cuando yo ya he estado registrado en una bolsa, recibo información de aquella bolsa cada vez que hay un cambio importante. Nueva regulación. Cuando yo ya he operado con aquella bolsa, ya formo parte. Esta bolsa lo sabe que yo he comprado acciones de aquella bolsa. Es igual que las haya comprado con un broker. Si las he comprado con una IA o con una ISA, o como se quiera, una ISA o una ISA, obviamente que no, porque yo no he comprado. Ha comprado mi broker o ha comprado mi banco. Pero si las he comprado yo y me he registrado en la empresa, también quedo registrado en la bolsa y por lo tanto, a partir de aquí recibo este tipo de información. O sea, es algo que hay que hacer una vez en la vida o una vez cada muchos años, pero en cada una de las bolsas donde yo piense comprar acciones algún día. No es algo que tenga que hacer con cada acción, sino solo lo tengo que hacer una vez. ¿Qué más tengo que mirar? Tengo que mirar también el tratamiento fiscal. Los tiempos cambian. Trump, por ejemplo, ha revolucionado. Ya venía de antes el formulario U8W famoso. Si tú no firmas el formulario, automáticamente te van a retener el 30% del beneficio que hayas obtenido operando en cualquier acción americana. Si tú eres de fuera del país. Si tú eres europeo, te van a retener el 30%. Si tú te has registrado y has firmado la regulación 8W, normalmente la firma todo el mundo, solo te van a retener un 15%. Cuando es Estados Unidos y estamos en un país que tenga tratado de doble imposición con Estados Unidos, no es tanto problema. ¿Por qué? Porque la parte de impuesto que ya has pagado o has dejado dentro de aquel país, te la vas a descontar de los impuestos que tengas que pagar en tu propio país. Pero si estás en un país que no tenga convenio de doble imposición con el país donde tú vas a operar aquellas acciones, cuidado, porque vas a pagar doble imposición fiscal. Por lo tanto, valora teniendo esta información antes de. Porque si yo tuviera que pagar, no es el caso, pero tuviera que pagar en una bolsa determinada, en un país determinado, el 30%, y luego del beneficio en mi país tuviera que pagar otro 30% adicional, o un 27, o un 26, o lo que sea de incremento patrimonial, o si es por dividendo como renta, por lo tanto podía pagar hasta un 36, un 38 más. Resulta que igual no me interesa operar con aquel país, a no ser que el beneficio que yo pueda obtener sea muchísimo más sustancioso que lo que yo pueda obtener en otro país. ¿Esto lo tengo que mirar también en cada acción? No, esto exactamente igual. No hay tantos mercados, no hay tantas bolsas donde vais a poder operar o donde es normal que operéis. Realmente no hay tantas. Aparte de las europeas, que sí que son diversas, la alemana, la francesa, la italiana, la suiza, la española, aparte de Gran Bretaña, obviamente, que es una gran plaza, aparte de Tokio, Australia, Sydney, aparte de Shenzhen, que es donde no hay regulación, que quizás Singapur o Corea del Sur, quizá, prácticamente las americanas y se acabó. Por lo tanto, cuando lo vemos en países, no son tantos países, y cuando lo vemos en cuanto a bolsas diferentes para saber cuáles son las normas y las regulaciones de cada bolsa, fijaros que si os ponéis en un fin de semana, lo aprendéis todo de estas 10 o 11 o 12 bolsas que acabo de explicar. Es sencillamente entrar en la web, si no entendéis el chino ponéis el traductor, normalmente también viene en inglés, y automáticamente os enteráis de cuáles son las normas y de cómo os podrían afectar a vosotros.
algunas de las normas son para grandes cuantías, pues obviamente si son para muy altas cuantías y yo no voy a operar con este nivel de cuantías, no me van a afectar, por lo tanto ya me salto la norma y punto. Pero si hay otras normas que sí que me van a afectar de una forma directa, esto lo tengo que hacer. Repito, estos dos primeros puntos son imprescindibles, son muy importantes, pero solo se hacen una vez. Cuando yo ya tengo esta información, cambia cada muchos años. ¿Qué otro punto, y este sí que es importante, debo de tener en cuenta dentro de esta situación de análisis global internacional? Amigos, la relación de un estudio detallado entre la divisa del país y mi divisa. ¿Por qué motivo? Yo voy a tener que hacer un estudio técnico muy claro, dependiendo del tipo de inversor que sea. Si soy inversor o soy trader, voy a tener que hacer un estudio de ciclo de divisas. ¿En qué parte del ciclo del par Forex que relaciona mi divisa de mi país con la divisa de aquella bolsa, en qué parte del ciclo estoy? ¿Quién se está fortaleciendo? ¿Mi divisa o la otra divisa? ¿Y cuál es la proyección a 8 o 10 años, si soy capaz de determinarla? ¿O cuál es la proyección a 2 años, si soy capaz de determinarla? Porque esto sí que es una de las cosas realmente importantes e imprescindibles para poder invertir en un mercado determinado. Ejemplo, yo soy argentino, he invertido en Argentina con los crecimientos tan altos que ha habido, y yo al mercado le he ganado mucho dinero. Como argentino y teniendo en cuenta solo la moneda argentina, si yo no pienso salir nunca de Argentina, he ganado muchísimo dinero. Si yo resulta que soy extranjero, resulta que por un lado he ganado mucho dinero y por otro lado, como no para de devaluarse continuamente el peso, en el momento que salgo del mercado y quiero volver a recuperar mi dinero en mi divisa, el 70 o el 80% de lo que yo he ganado me desaparece por la diferencia, por lo que ha ocurrido precisamente entre la relación de las dos divisas. Lo explico así para que lo entendáis de una forma un poco exagerada. Normalmente, obviamente, no es así. O alguien dirá, no, es que yo no voy a invertir ahora en el mercado argentino porque ya sé lo que se cueste. No, no es este el tema. Lo acabo de explicar con una situación teóricamente algo exagerada, pero sirve para cualquier país. ¿De qué me sirve a mí ganar un 30 o un 32% en un año y medio con acciones chinas? Si luego hay una devaluación espectacular del ojo, no del yuan, que este no se va a devolver, este está controlado por el gobierno chino. De aquí viene el tema de las regulaciones. Si luego resulta que tengo una devaluación importante del dólar de Hong Kong, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de comprar acciones chinas? Ver exactamente la situación del par de Forex euro-dólar de Hong Kong para ver en qué zona aproximadamente puede estar el precio dentro de 2 años. O pues puede estar un 6% más bajo que donde está ahora. Vale, pues yo ya sé de antemano que aunque gane un 30%, voy a perder directamente un 6% en el momento que vuelva a hacer el cambio de divisa. Por lo tanto, solo me va a quedar un 24% de beneficio bruto. Esto es imprescindible, porque si no, te puedes encontrar en la situación del ejemplo que explicaba con Argentina, pero que realmente te puede ocurrir en cualquier país. Te puede ocurrir con el yen, te puede ocurrir con la libra, te puede ocurrir con el dólar, te puede ocurrir en cualquier país, donde lo que ganas por un lado te desaparece por el otro. Por lo tanto, esta situación que muchas veces la gente no acaba de entender qué es esto de análisis global internacional, como podéis ver, es imprescindible antes de hacer ninguna operación. Sobre todo si voy a hacer operaciones fuera de mi país. ¿Vale? Venga.
¿Cuál es el otro análisis importante que yo voy a tener que saber y que conocer? Es el análisis macroeconómico. Vale, ¿qué es el análisis macroeconómico? El análisis macroeconómico es exactamente ver cuál es, exactamente lo hacemos igual que con gráficos, ¿eh? Este tipo de análisis se hace con gráficos exactamente igual que si estuviéramos hablando del valor de una acción. Solo que aquí lo que estamos poniendo son los datos del PIB, los datos de empleo, los datos de inflación y los datos de tipo de interés, sabiendo cuál es la relación entre todos y cada uno de estos elementos. ¿Por qué tengo que saber hacer un análisis macroeconómico? Si yo voy a comprar una empresa que es una multinacional, no voy a tener ningún tipo de problema. No hace falta que haga ningún tipo de análisis macroeconómico. Fijaros, Continental, empresa que se dedica a la fabricación de sistemas de frenado, de pastillas de freno y sobre todo de ruedas para vehículos, tan solo, es una empresa alemana, pero tan solo tiene el 16% de los ingresos, de su peso, de su facturación dentro de Alemania. ¿Y esto qué significa? Pues que si Alemania está en recesión y Alemania baja las compras o por lo tanto su mercado dentro de Alemania puede tener una caída, pongamos, del 10%, fijaros que esto solo le afecta en una caída de la facturación general del 1,6%. ¿Y qué hace Continental si está bien gestionada? Antes, cuando ya ve que Alemania está a punto de entrar en recesión y preveyendo que si entra en recesión, obviamente que va a bajar el consumo y por lo tanto, obviamente va a bajar su facturación en aquel país, se va a cualquier otro país del planeta y monta o una nueva línea de producto o una nueva división o sencillamente en un país que todavía no vendía, se pone a vender. Se coge al equipo comercial y de marketing y se lo lleva en bloque a dar vueltas por el mundo. ¿Para qué? Para compensar el 1,6% que preveía bajar en los ingresos por lo que iba a ocurrir en Alemania. Esto es lo que ocurre con una multinacional. Porque tiene la potestad, el poder de hacer esto. Vale, ¿qué ocurre si yo estoy comprando una empresa que resulta que el 60% o más del 60%, vamos a seguir con el ejemplo alemán, más del 60%, por ejemplo, es dentro de Alemania? Pues obviamente, si a aquella empresa, igual que a Continental, la situación de recesión le comporta una caída de los ingresos del 6%, esta empresa no va a tener la posibilidad de compensar esta caída con crecimientos fuera del mercado. Como mucho podrá compensar un 1%, con lo cual caerá un 5%. Bueno, no pasa nada. Claro que pasa. Si caen un 5% mis ingresos, yo tengo que hacer muchas operaciones dentro de la compañía para reducir también mis ingresos, hay mis gastos un 5%. Porque si no, de estar en una situación de beneficios, voy a pasar a una situación de pérdidas que se me podía complicar y mucho. Por lo tanto, esto comporta despidos, cierres de distribución, cierres de factorías de producción, comporta cosas que comportan luego al mismo tiempo costos importantes tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Porque si yo me tengo que ver obligado a cerrar un centro de producción y despedir a 1000 personas, cuando finalice la crisis y yo vuelva a necesitar esta producción que hacía en aquel centro, volver a poner aquel centro, o quizá ya no otro, porque en 4 o 5 años aquel centro se ha deteriorado de forma importante y tengo que montar un nuevo centro y volver a formar de nuevo a 1000 personas para trabajar en mi compañía. Fijaros cuál es la diferencia. Es muy grande. Esto va a afectar a la seguridad de los inversores que tienen acciones de esta compañía, sin ningún tipo de duda. Esto sí, que si hay una caída de beneficios, si hay cierre, venta de activos totales, si hay una bajada de número de empleados, si hay una bajada importante de ingresos, si por lo tanto esto comporta una bajada muy importante de beneficios y de ganancias,
obviamente que va a afectar. Y como yo ya sé que sí, que va a afectar, es por lo que necesito precisamente tener la información de lo que puede ocurrir en esta empresa, ¿vale? No en esta empresa, en el país donde esta empresa tenga una ratio de beneficios o de ingresos tan alta. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues si soy un trader de contado, ¿qué es lo que puede ocurrir en los próximos 2-3 años para que no me coge el toro? Para que si se adelanta la situación de giro o de crisis, a mí no me coja todavía dentro, sino si yo voy a estar 1 año y medio o 2, voy a intentar estudiar hasta qué es lo que puede ocurrir en los próximos 3 años. Y si voy a ser alguien que voy a entrar como inversor importante, obviamente tengo que estudiar estos gráficos de más largo plazo para ver exactamente cuál es la evolución del país. Para saber si lo que está ocurriendo a nivel general, con una visión en conjunto de todo, si realmente va a empeorar o es solo una corrección y va a volver a coger un movimiento de senda de crecimiento. Fijaros, porque acabamos de adelantar un montón. Ya hemos visto y entendido a nivel técnico qué es lo que tengo que aprender relativamente fácil. Analizar, validar, cotas y proyectar. Hemos visto y entendido quizá la parte más oscura, la que menos se cuenta, y que luego comporta unas pérdidas astronómicas. ¿Vale? Que es conocer perfectamente las normas, regulaciones de la bolsa donde voy a invertir, conocer el tratamiento fiscal que voy a tener invirtiendo en bolsa de aquel país y sobre todo, tener una situación muy clara, un estudio muy claro al plazo que yo necesite del par Forex que se derive de mi moneda con la moneda del país. Si yo voy a invertir en Japón, ¿qué va a ocurrir con el euro-yen? Si yo voy a invertir en Estados Unidos, ¿qué va a ocurrir con el euro-dólar? Y luego, a nivel de empresas que no sean multinacionales o que siendo multinacionales tengan una cantidad, un porcentaje de ingresos del 60% o de más del 60% en un único país, obviamente aquí tendré que estudiar toda la situación macroeconómica de este país a diferentes plazos para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Hecho esto, llega la parte quizá más difícil para un nuevo inversor. Para alguien que tiene estudios de economía, también. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo si estudia en España, el nivel de conocimientos que se imparten en la universidad está bajando de una forma espectacularmente asombrosa. ¿Vale? Pero bueno, teóricamente debería de ser más fácil porque al menos no le suena chino. Y para una persona que no tiene este tipo de estudios de sobre economía, ¿es difícil? No, no es difícil si hay alguien que te guía en el proceso de aprendizaje. Exactamente qué es lo que yo tengo que saber a nivel de fundamentales para poder operar en una empresa. Yo lo que tengo que saber, a ver, perdonad, ahora no se veía la pantalla, ahora sí, va a depender, lo que yo tenga que saber, o sea, lo que yo tenga que estudiar, va a depender del tiempo que espero estar en el mercado. Obviamente no va a ser lo mismo hacer un análisis fundamental de una compañía para alguien que piensa estar entre 5 y 12 años que para alguien que tan solo piensa estar entre 1 o 2 años. El nivel de profundidad de estudio va a ser muy diferente. Va a ser mucho más corto, mucho más rápido, mucho más fácil para el trader de contado que solo piensa estar 1 o 2 años en esta compañía, que para la persona que tiene que ver, tiene que saber si realmente, si yo tengo que estar 8, 10, 12 años en esta compañía, tengo que saberlo prácticamente todo. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en accionista de aquella empresa. ¿Y recordáis que los accionistas solo buscan el dividendo? No buscan para nada la situación especulativa. ¿Lo recordáis que lo hemos explicado al principio? Pues esto es de lo que va a depender. ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? No, luego ya entraremos, cuando lleguemos aquí a la lección esta, ya entraremos realmente
en una situación de cómo se mira, qué es el EBITDA, qué es el EBIT, qué es la cuenta de resultados, qué es el resultado neto, qué es todos los conceptos. Pero básicamente es lo de siempre. Yo lo que tengo que entender es hacer una serie de estudios con la cuenta de explotación. ¿Qué es la cuenta de explotación de una empresa? Es donde aparecen, por un lado, todos los ingresos y por otro lado, todos los gastos que se han originado en un año. Dicho de otra manera, todo lo que yo he tenido que gastar para poder conseguir aquellos ingresos. Esto es lo que me determina una cuenta de explotación. ¿Y qué es lo que tengo que mirar yo de la cuenta de explotación? Cuando ya entremos en la cuenta de explotación, vamos a ver qué partidas son importantes para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero inicialmente, ahora que lo estamos explicando de una forma básica, lo que tenemos que mirar es cómo ha evolucionado esta cuenta de explotación, sobre todo, los 3 últimos años. O es que a mí me gusta verlo desde los 5. Perfecto, ningún problema. Si lo quieres ver desde los 5 últimos años, no hay ningún tipo de problema. O desde los 10, para entender mejor las puntas que hace mercado, lo que tú quieras. Pero lo que realmente es importante a la hora de tomar una decisión de si voy a comprar o no, son los 3 últimos años. ¿Por qué? Porque los 3 últimos años pueden haber sido muy ascendentes, cosa que es malo. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona la economía de una empresa, funciona como la valoración, no tiene nada que ver, pero funciona como la valoración del mercado. Por lo tanto, si una empresa lleva un montón de años subiendo en ingresos, beneficios, ganancias, no sé qué, cuidado que en algún momento va a tener que coger aire. Por lo tanto, este es el tipo de lectura. No precisamente que vaya muy bien. No, yo no quiero que vaya muy bien. Al revés. A mí me encantaría que haya tenido problemas, que es una situación muy habitual en estos momentos, que muchas empresas se les han visto las vergüenzas durante la pandemia y muchísimas empresas han hecho remodelaciones muy importantes dentro de la empresa a partir de la pandemia. Y ahora resulta que muchas de estas empresas que han tenido que hacer reestructuraciones y remodelaciones muy importantes, si ahora resulta que ya el año 24 ya empezamos a sacar la cabeza, ya empezamos a tener un beneficio por acción atractivo o una cuenta de resultados atractiva, y la previsión que me hacen los analistas para los próximos 3 años, y ahora explicaré el concepto analista, que me hacen los analistas para los próximos 3 años es buena, esta acción a mí me interesa mucho. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, solo desde la cuenta de resultados, yo lo que voy a intentar es conseguir saber cuál es la salud financiera de una empresa, y esto lo voy a ver con la cuenta de resultados, con el balance de la compañía, activos y pasivos, y con el flujo de liquidez. ¿Vale? Por lo tanto, la primera de ellas, que es la cuenta de resultados, una situación como la acabo de explicar, para mí hoy en día es una situación ideal. ¿Vale? ¿Qué son los analistas de una empresa? Los analistas de una empresa son una persona que trabaja para una gran compañía, para GP, para Goldman, para quien sea, que tiene acceso a toda la información de la compañía. O sea, podríamos decir ahora de una forma visual que trabaja dentro de la empresa, pero no está a sueldo de la empresa. Pero está ahí, tiene toda la información. Está muy cercana a la compañía para oler, para ver las caras de los empleados, para ver todo lo que ocurre, ¿vale? Y esta persona, si se equivoca, se queda sin trabajo. Además de la parte fea que se lleva la empresa para quien trabajaba, porque que echen a un GP o que echen a un Goldman o que echen a un Deutsche Bank o que echen a un UBS o que echen a quien echen de analista de una empresa más o menos importante, aparte del detrimento económico que es serio, es un tema de imagen muy malo. Por lo tanto, estos analistas, como se están jugando su puesto de trabajo, lo intentan hacer lo mejor posible. Explico esto para que nadie mezcle churras con merinas. Que GP en una nota pública de Twitter diga que la empresa X
va a tener un crecimiento brutal, desproporcionado, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y todo esto sea mentira. Y que GP lo esté diciendo. ¿Por qué? Porque como tiene mucho papel de esta compañía, intenta con esta noticia fake poder vender el papel porque está engañando a los pobres inversores, poder vender su papel y además vender su papel al precio más caro posible, no tiene absolutamente nada que ver con cuando está de analista dentro de una compañía. Porque aquí el que se está jugando el cuello es el analista. Alguien tiene el micro abierto. No sé quién. Ahora, que se oían ruidos extraños. ¿Vale? Por lo tanto, es muy diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno de los analistas que hay en una compañía, a nivel trimestral, hacen una serie de proyecciones sobre los elementos más importantes, sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre la ganancia, sobre el beneficio por acción, sobre un montón. Constantemente están haciendo proyecciones importantes. Luego se cogen, si por ejemplo, imaginemos que son 20, ¿vale? Pues si hay 20 analistas en una compañía, pongamos que los 3 mejores y los 3 peores se apartan, ¿vale? Y con los 14 restantes se hace la media y es lo que se apunta como proyección de la compañía. Y los analistas hacen proyecciones a 1 año, a 2 años y a 3 años. Y hacen proyecciones también a 3 o 4 trimestres cuando las proyecciones que hacen son a nivel trimestral. O sea, están metidos dentro de la compañía. ¿Qué ocurre? ¿Los 3 que han puesto más alto y más bajo tienen algún problema? No. Se espera que salga el dato y entonces sí. Los 3 que más se hayan apartado del dato es igual, por arriba o por abajo, reciben una bandera negra, reciben un punto de, llamadle como queráis, y reciben un aviso. Y a los 3 avisos o a los 5 avisos en un periodo determinado, los echan como analistas de aquella compañía. Fijaros que la persona se queda sin trabajo para quien trabajaba, para Deutsche, para UBS, para GP o para Goldman o para Stanley, para quien trabajara, y sin trabajo en el sector, porque si te han echado no te va a querer coger nadie. ¿Esto qué es lo que hace? Que los trabajos que hacen los analistas sean muy, muy, muy finos y que permitan que los inversores nos podamos fiar de estos análisis. ¿Vale? Este concepto era muy claro y muy importante para tener en cuenta. ¿Vale? Venga, a ver, permitidme, saco porque si no, no se va a ver. Una cosa que estoy grabando, ¿vale? Luego, aparte de lo que es la cuenta de explotación, tenemos exactamente lo mismo que hemos hecho con la cuenta de explotación con el balance. Y aparte del balance, el balance son los activos pasivos. Una empresa puede tener una cuenta de explotación alta porque tiene unos ingresos altos, pero resulta que una parte de estos ingresos altos, que me engañan completamente a nivel de cuenta de explotación, no ha venido de la actividad normal de la empresa, sino que ha venido porque la empresa, como tenía problemas, se ha vendido activos. Se ha vendido unas naves que tenía no sé dónde, que eran almacén o que eran punto de producción. ¿Vale? Por lo tanto, para que no me engañen, por un lado tengo que ver la cuenta de resultados, que puede ser fantástica, pero si yo veo luego en el balance o incluso en la misma cuenta de resultados que los ingresos no vienen directamente de la actividad normal de la empresa, sino que vienen de ingresos extraordinarios, y cuando me voy al balance veo que los ingresos extraordinarios son desinversión, ojo que aquí tenemos un problema. Lo que por un lado parecía que era muy bueno, luego resulta que, como en toda la verdad, es que es muy malo. Porque que se estén vendiendo, una cosa es que se vendan algo que han comprado a nivel especulativo. Y otra cosa es que se estén vendiendo, por ejemplo, un centro de producción. ¿Por qué? Porque lo han tenido que cerrar y además lo vendemos para coger cash, para poder pagar el apalancamiento, porque si no, con la actividad normal de la compañía no llegamos para poder hacer frente a los pagos. Fijaros cómo cambia el cuento de Caperucita. Por esto es importante, por un lado, ver la cuenta de resultados, por otro lado, ver el balance, y para acabar y que no se nos escape nada, vamos a ver también exactamente qué es el cash on hand, los flujos de financieros, sobre todo los flujos de efectivo, y cuál es la cantidad
de efectivo y cuál es el ratio de esta cantidad de efectivo que tiene una compañía. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como líquido, como efectivo, como cash on hand, es el dinero que tengo yo disponible para poder atender cualquier problema inesperado e importante que yo pueda tener. Recordemos que por la ley de Murphy, cuando hay desgracias en un sitio, no vienen solas. Por lo tanto, si tengo un problema de bajada de ventas, si tengo un problema de que no estoy generando ganancia, si tengo un problema de que ya voy muy justo para poder pagar lo que tengo de apalancamiento y encima ahora tengo un problema mayor, un incendio en un centro logístico, en un centro de producción, hasta que cobre de la aseguradora, va a ser un auténtico problema. Si no tengo líquido para poder cubrir este percance, podría llevarme a una situación bastante demencial a nivel económico. Por lo tanto, es importante. Importante balance, importante flujos financieros, sobre todo cash on hand, sobre todo liquidez, y ver cuál es la cantidad de liquidez dependiendo de cuál es realmente el balance y de cuál es la necesidad y de cuál es el apalancamiento. Y también el CAPEX, los incrementos o disminuciones de los activos totales, por lo que estaba explicando hace un momento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto es de alguna manera para que entendáis lo que vamos a ver y vamos a estudiar. Veréis que teniendo los conceptos claros como los acabo de explicar, luego es relativamente fácil. Si alguien no te dice nada y te mete una cuenta de resultados, un balance y un flujo de financiero delante de las narices y tú empiezas a ver números y no entiendes nada, aquello es una locura. ¿Vale? Pero teniendo claro lo que vamos a mirar, por qué lo vamos a mirar y cómo lo vamos a mirar, no habrá ningún tipo de problema en que rápidamente aprendáis a hacer un análisis fundamental. ¿Vale? Esto de alguna manera es para todo el mundo, para los inversores y para los traders de contado. Como traders de contado, realmente, teniendo la proyección de los 2 o 3 siguientes años, tengo más que suficiente. Si yo voy a permanecer en la compañía mucho más tiempo, voy a tener que mirar muchas más cosas. Aparte de toda la información financiera, voy a tener que mirar también exactamente qué es lo que ocurre detrás de bastidores. Voy a tener que leerme las últimas actas de asambleas de accionistas para ver cuál es el nivel de cumplimiento del consejo con las promesas efectuadas un año anteriormente, un año atrás a los accionistas. Vamos a crecer tanto porque vamos a hacer así, así, así. Ver luego un año después si realmente se ha cumplido o no. Ver también todos los informes que se presentan cada 3 meses cuando se presentan resultados de la compañía. Ver si hay lógica, si hay sentido común. Si donde dije digo, es digo, no es Diego. No que yo decía, yo pensaba que no había sido suficientemente importante el resultado, pero era porque ahora el próximo trimestre será espectacular. Y claro, cuando me leo el siguiente trimestre y veo que no es espectacular y me viene con otra excusa, obviamente ya empieza a no gustarme en exceso esta compañía. Ahora estoy hablando como inversor de largo plazo, para permanecer los famosos 5, 8, 10, 12 años. ¿Vale? Obviamente aquí será muy importante leer mucho cuál es la dinámica, cuál es el funcionamiento real interno de la compañía. Leer todo lo que ha ocurrido los últimos 3 o 4 o 5 años. Las diferentes asambleas de accionistas, las diferentes presentaciones de resultados, las noticias. A partir de aquí hay mucha más información, hay muchos más detalles. Lo que acabo de explicar ahora es lo básico. Luego, obviamente, que entraremos en más temas. Entraremos en comparación con otras empresas del sector. Entraremos en muchos más detalles que nos ayudarán a hacernos la foto de si me da o no me da suficiente confianza. Es lo único que voy a buscar aquí. El resultado de todo esto no es nada más que una foto. Yo tengo que tener una foto muy clara de esta compañía, de esta empresa, para saber, para entender, para ver cuál es la situación de la compañía, de dónde viene y probablemente dónde va, al menos los próximos 3 años. Aunque piense quedarme luego 10 años en él. Luego el control ya lo tendré por otro lado. Ya lo explicaremos también más adelante. ¿Vale?
para acabar este resumen general, para que nos situemos, que necesitábamos tener una cronografía para podernos situar y saber ahora exactamente cuando estudiemos lo que estamos estudiando y dónde estamos, ¿vale? Después de todo esto, hay una cosa que es imprescindible, que hasta ahora no se tenía en cuenta, pero que hay que tener muy, muy en cuenta. Después de todo esto, hay que tener muy en cuenta la vinculación de esta compañía con su índice o índices de referencia. Hay índices, por ejemplo, hablando de Alemania, yo tengo índices de las small caps de Alemania o de las small caps europeas. Si hablo del Eurostock, tengo el Eurostock 600. Por lo tanto, que si yo estoy hablando de una compañía alemana o de una compañía europea, ¿qué hace el DAX? ¿Qué hace el Eurostock? ¿Qué hace el índice de las compañías del mercado continuo alemán? ¿Y qué hace el Eurostock 600? ¿Por qué necesito esto? Porque cuando yo soy inversor, ahora imaginaros por un momento, para algunos será fácil, que sois inversores nuevos, que nunca habéis invertido en el mercado. Y de golpe porrazo tienes un dinero, tienes un capital y dices, venga, voy a invertir. Y preguntas, ¿dónde voy? Hombre, pues tendrás que ir a un mercado financiero. ¿A qué mercado voy? Hombre, pues tendrás que ver cuál es la situación de los diferentes mercados financieros. ¿Y esto cómo lo puedo saber? Mira, muy fácil. Te coges los índices principales de cada mercado, de cada país, y vas a tener una idea muy clara de cuál es la situación en cada uno de los países, en cada uno de los mercados financieros. Estoy hablando de alguien que no tiene ni puñetera idea de nada, que no ha visto un gráfico en su vida. ¿Qué ocurre? Bueno, yo empiezo a mirar y si yo veo un gráfico, me dicen, vale, me dicen que este es el gráfico de referencia, o estos dos son los gráficos de referencia de este país. Yo veo que los dos gráficos están bajando, digo, amigo, no es momento de comprar. Aunque no tengan idea, Fijaros bien, aunque yo no tenga ni idea, cuando yo veo que están cayendo, digo, hombre, ahora no es momento de comprar. Ahora pongamos que ya tengo una pequeña idea y sé que el precio se mueve en impulso corrección. Digo, vale, quizá está haciendo una corrección y luego hará un nuevo impulso, quizá. Pero ahora tampoco es momento de comprar. ¿Por qué? Porque está cayendo. No entro ya ni siquiera al detalle de ninguna compañía. Cuando yo miro el mercado y veo que está cayendo, lo único que tengo claro es que no es momento de comprar. O es que hay una empresa que está en una situación perfecta, técnicamente ha hecho el pullback y mira, parece que ha entrado un poquito de fuerza. Es que es igual. Si los índices de referencia están bajando, no es momento de comprar. Si yo compro en el mercado, es esperando que igual que yo compro, los otros inversores que saben tanto como yo, compren también. Y que cuando los que sabemos un poquito compramos, los otros que saben menos, pero que ven que el precio ya sale disparado para arriba, después de haber estado 2 o 3 años bajando y 2 años haciendo el giro por abajo y que parece que sale, es cuando quieren comprar. Y esto es lo que me va a beneficiar a mí, como traer, por ejemplo, de contado, para que el precio llegue en un año y medio, a la zona que yo esperaba que llegara. Que los inversores compren. Pero si yo tengo los índices generales, los índices de referencia, que los tengo bajando, por muy buena que sea la situación de la empresa, que ya llevo 6 meses esperando para entrar, por muy buena que sea, no voy a entrar jamás en el mercado. Sentido común. Si los inversores no tienen apetencia a la compra, no van a comprar, y si no compran, ninguna acción se va a mover, ni siquiera aquella que está en una situación ideal. Esto no ocurría hasta hace poco, es verdad, hasta hace poco no ocurría. Llevamos 20 o 30 años con todos los mercados de renta variable subiendo. Por lo tanto, ¿qué hacías tú como inversor? Mirabas el índice de referencia, decías, vale, está haciendo corrección. Está haciendo corrección, no es momento de entrar. No, que ya da señal, no es momento de entrar. Parece que ha acabado la corrección, está haciendo ya la zona de giro.
Vale, todavía está en una zona entrable, sí, se ha movido un poco, pero es verdad, también se ha estado moviendo de una forma lateral o haciendo impulso y pequeña corrección. Vale, pues ahora que es zona de giro, cuando yo ya veo que el índice me ha marcado suelo y aunque sean gráficos ya de menor temporalidad, me está marcando ya validación alcista, luego es el momento de entrar en aquella acción. Esto es como lo hemos hecho toda la vida. Ahora, en el momento actual, que los gráficos americanos, por ejemplo, para el mercado americano, están donde están, no es momento de comprar nada ahora. O que pueden hacer como el DAX un nuevo máximo. Y esto es lo que veíamos, es lo que quería ver, pero ya no lo podemos ver porque llevamos ya más de una hora, por lo tanto lo veremos la próxima vez. Esto es lo que veíamos ayer en Pijamas, como las acciones importantes que estaban ya hace un mes o un mes y medio a punto de entrar en zona de entrada, ni una sola de ellas ha dado la validación de entrada, mientras el DAX ha hecho una vuelta y ha ido a máximo. ¿Y esto qué significa? Que a los inversores no los está engañando. Lo que significa realmente es que los inversores siguen en una situación de alta incertidumbre y no compran absolutamente nada, ni siquiera las muy buenas oportunidades en muy buena situación. Por lo tanto, todo esto, este vídeo lo vais a tener que guardar porque os he dejado alguna perlita que os ayudará prácticamente toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que el índice o índices de referencia del país donde está la acción que yo pienso comprar estén claramente a favor de una situación alcista. Además, que seamos el tipo de actor que seamos, tanto si somos inversores a largo como a corto, los de estar 5, 8, 10, 12 o los de estar solo 1 o 2 años, esto ya es mucho más complejo, pero como mensaje final es muy claro. Hay que confeccionar una cartera completamente equilibrada. Hay que aprender. O sea, no se trata de buscar solo tech o biotech o comunicación para intentar pegar pelotazos importantes a nivel de crecimiento solo por precio en empresas que no tienen dividendos. Cualquiera que intente hacer esto, cualquiera que intente basarlo todo en la especulación, que tenga un capital determinado y que lo divida, por ejemplo, en 10 lotes y que los 10 lotes los ponga directamente en movimientos especulativos, algunas operaciones ganará y ganará importante. En un año y medio ganará un 40%. En otras resulta que le saldrá mal. En otras resulta que le saldrá regular y acabará neutro. Y cuando haga números dirá, ostras, he estado aquí sufriendo. ¿Por qué? Porque estoy en un tipo de acción que es de altísimo riesgo. Y igual, o sea, el riesgo lo da la volatilidad. Igual que puedo tener un movimiento de impulso estratosférico como lo que hizo Nvidia en prácticamente 2 o 3 años, las caídas son exactamente igual. La primera caída de Nvidia ha sido hasta el 45,8% desde el máximo, teniendo en cuenta que había subido un 3000% en los últimos 4 años, en la primera caída se ha dejado ya un 1500% de la subida que había tenido. Esto es riesgo. Por lo tanto, es solo como mensaje final, porque de esto hablaremos y hablaremos mucho y lo veremos con muchos ejemplos y con muchos gráficos. Pero siempre, aunque seas un trader especulativo, siempre tienes que tener una cartera completamente equilibrada, donde también tengas acciones que pagan dividendo, porque a veces las acciones con dividendo, que además van subiendo como un martillo pilón, aquello a piñón fijo, pupum, 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 sin apenas hacer impulsos, sin apenas hacer correcciones, y van pupum, pupum, y consiguen subir un 17, un 18% por año, pero ahí le añades además, durante los 2 años que estás, un 7 o un 8% de dividendos, resulta que a esto, sin prácticamente ningún riesgo, le estás sacando un beneficio especulativo de un 25 o un 28% en un año. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar, como siempre, en cualquier tipo de cartera, el equilibrio. Vale, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, chicos, espero que haya ido bien y que os haya servido para estructurar todo lo que va a ser la formación
porque ya vamos a entrar a saco en este mundo de formación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que haya sido de alto interés y que os lo miréis y que tengáis precisamente eso, una chuleta con un índice para poder repasar, para saber dónde estáis, qué sabéis, qué no sabéis y dónde hay que apretar más en los estudios y en los análisis, ¿vale? Pues venga, lo dejamos aquí. Muchísima suerte y nos vemos después. Por la tarde tenemos evento con Luis, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todo el mundo. Adiós.